Josué capítulo 1, del verso 1 hasta el 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa de este Jordán, y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pues todos nosotros, hermanos, es la costumbre, ¿no? Despedir el año y recibir el nuevo con expectativas, con deseos, con proyectos. Y cada año prácticamente es lo mismo, ¿no? Planes hasta cierto punto sin mucha importancia, pudiéramos decirlo, ¿no? Como aquellos que se proponen cuestiones físicas, ¿no? Voy a bajar de peso, voy a iniciar una dieta, voy a emprender un negocio, ¿no? Y subiendo ya de importancia, ¿no? En los proyectos que tenemos. Pero nosotros como cristianos, hermanos, como creyentes, ¿cuáles serían nuestros deseos, nuestros propósitos en los que realmente nosotros deberíamos de poner nuestra mirada, nuestro énfasis? No es malo tener propósitos de alguna manera personales, ¿no? El bajar de peso, el emprender un negocio, proyectos familiares, no es malo. Pero cuando no hay una visión concreta en cuanto a nuestro caminar como creyentes, como cristianos, por decirlo de alguna manera, cuando no sabemos nosotros el rumbo que hemos comenzado a tomar desde que nosotros creímos en el Señor, entonces estamos nosotros viviendo una vida sin propósito en realidad. Por eso cada año que comienza, nuestros planes son muy diversos y muy diferentes, ¿no? Porque no tenemos un objetivo claro. Y de hecho, en algunas partes se acostumbra cada año que termina y comienza otro, pues pensar en una visión, ¿verdad?, nueva para la iglesia, poner una manta, un cartelón pegado atrás que hablen de esa visión. Pero realmente como nosotros como cristianos, hermanos, tenemos o debemos de tener la visión bien clara, ¿no?, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es la gran comisión como iglesia. Individualmente como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, también nuestras metas personales son el nosotros ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el llamamiento supremo que habla el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. El libro de Josué, hermanos, nos narra el hecho histórico del pueblo de Israel cuando ellos iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido desde mucho tiempo atrás. Iban a dejar algo viejo, por así decirlo, algo en lo cual ellos anduvieron por muchos años, por mucho tiempo, y estaban en la frontera de entrar a poseer algo completamente nuevo para ellos, nuevo en el sentido de que iban a tomar la posesión, pero algo de lo cual ellos ya tenían el conocimiento porque Dios se los había dicho muchas veces en su palabra.
Por otro lado, tenemos a Moisés, que el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, termina precisamente con la muerte de Moisés, que Moisés había cumplido su propósito al sacar al pueblo de Israel de Egipto, Dios usando a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que estuvieron ellos en Egipto durante un poco más de 400 años y trasladarlos por el desierto hasta llegar a la frontera de la tierra prometida. Nada más como una nota para poder entender un poquito más, en realidad el pueblo de Israel debió haber llegado a la tierra prometida, según dicen la mayoría de los escritores, en 11 días. Pero esos 11 días se convirtieron en 40 años vagando por el desierto. Entonces ellos atravesaron el desierto y duraron 40 años dando vueltas ahí antes de entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés había muerto, había cumplido el propósito por el cual Dios lo había llamado. Nosotros hemos escuchado, hemos leído que Moisés cometió una falla, ¿verdad? Al último desobedeció una palabra que Dios le había dado y no fue muy específico Moisés al cumplir el mandamiento que Dios le había dado, y por esa razón él no pudo entrar a la tierra prometida. Mas sin embargo, en el propósito eterno, en el plan de Dios, hermanos, podemos estar seguros que Dios hasta ahí le había marcado el camino a Moisés, que era el llamado que tenía Moisés: sacar al pueblo de Israel de Egipto, llevarlo a través del desierto del Sinaí y llegar a la frontera de la tierra prometida. Entonces ahí estaba Josué, ya servidor de Moisés, un hombre que estuvo al lado de Moisés todo a lo largo del desierto y que fue su servidor. La palabra de Dios lo menciona como su servidor en Éxodo capítulo 24, versículo 13, se los leo. Dice: se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Dios estaba llamando a Moisés al monte Sinaí para darle sus mandamientos, un momento importantísimo, tremendamente en la vida, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad, cuando Dios iba a entregar sus leyes al pueblo de Israel. Un momento tan importante donde Moisés tuvo el privilegio de subir al monte, pero Moisés subió con su servidor, que era Josué. Quiere decir que Josué estaba en los momentos más importantes en la vida de la nación de Israel y acompañando a Moisés. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, hablando cuando Moisés entraba al tabernáculo donde se comunicaba con Dios, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía a su campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Quiere decir, hermanos, que tenemos que entender que este hombre del que estamos hablando, Josué, no era un hombre improvisado, no era alguien que de repente salió de la nada. En el libro de Deuteronomio, en el libro del Éxodo, que es principalmente donde nos habla de la travesía, de la salida del pueblo de Israel de Egipto y de su travesía por el desierto, se menciona unas cuantas veces y casi siempre de manera como de pasada, como aquí. Pero como podemos mirar aquí en estos versículos y en otros más donde se habla de Josué, eran momentos importantísimos, momentos claves. Entonces, qué importante podemos mirar aquí para empezar. Qué importante es el que podamos nosotros tener una guía, ¿verdad? Un ejemplo, un mentor, un tutor. Qué importante que nosotros podamos ser discipulados, que entremos en un proceso de discipulado para poder nosotros ejercer el llamado por el cual Dios nos alcanzó. Entonces Josué tenía este llamado. Moisés llegó hasta la frontera, hasta aquí. En el capítulo 34 de Deuteronomio dice que Dios lo llevó al monte para que mirara la tierra prometida, porque no iba a entrar a ella. La vas a mirar, pero no vas a entrar a ella. Entonces dice el versículo 1 y el 2, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy
a los hijos de Israel. Entonces imaginemos las circunstancias de Moisés, que tal vez nos podamos identificar algunos de nosotros, si no es que la mayoría, si no es que todos, en algún momento de nuestra vida que hemos estado en alguna circunstancia o que seguramente tal vez vamos a estarlo en algún momento. Josué estaba en ese momento tan importante, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos iban a entrar en plan de guerra, hermanos, al campo de batalla, donde iba a haber enfrentamientos, donde iba a haber guerra, donde iba a haber heridos, donde iba a haber muerte. Algo que Josué había escuchado por muchos años, durante 40 años, que Dios les había dado una tierra, les había prometido la tierra, donde fluía leche y miel y que un día iban a entrar. Estaba ese momento ya específico de la historia y Josué ahí parado en medio del campo, antes del río Jordán, para entrar a la tierra prometida. Moisés había muerto. Comienza diciendo el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. 40 años al lado de Moisés sirviéndole. 40 años es prácticamente una vida, hermanos. O podemos decir la mitad de una vida. A un lado de su tutor, de aquel que lo discipuló, de aquel que le enseñó, de aquel que estuvo con él, que le ministró, que le enseñó prácticamente todo lo que él sabía. Sin embargo, Moisés había muerto, no estaba más con él. ¿Cuál sería el estado de ánimo de Josué? Aquí no nos dice, estaba triste, estaba afligido, no nos lo dice. Pero en ese momento Josué recibió lo que más necesitaba. Porque fíjese lo que dice aquí. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar a nosotros? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a usted, hermanos, en momentos difíciles? En momentos tal vez donde estamos de alguna manera medio paralizados, enfrente de un gran compromiso, de un reto tremendo que tenemos por enfrente. Y que aparte de eso, circunstancias difíciles que hacen mella de alguna manera a nuestro estado de ánimo. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos recibir en este momento? Dice aquí que Jehová habló a Josué. Entonces lo mejor que nosotros podemos recibir, hermanos, es que Jehová nos hable a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que Dios habló a Josué? No nos dice aquí la palabra de Dios audiblemente o por medio de un sueño, por medio de una visión. No nos lo dice, pero lo que sí nos dice claramente y con toda certeza es que Dios le habló a Josué, donde Josué más lo necesitaba. Debemos de recordar, hermanos, que en este momento que en el momento que estaba viviendo Josué no tenía lo que nosotros tenemos, la gran dicha, hermanos, el gran privilegio que nosotros tenemos de tener la revelación completa de Dios escrita en lo que nosotros llamamos Biblia. Josué no tenía esto. En el versículo 8 nos habla de un libro de la ley, ¿verdad? Entonces lo que Josué tenía seguramente era los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Era lo que él tenía. Por eso en aquellos tiempos y después de Josué todavía había profetas que hablaban la palabra de Dios. Entonces no sabemos nosotros cómo Dios le habló a Josué, pero sabemos que le habló. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Estas palabras que está escuchando Josué, no eran palabras nuevas para Josué. Era la promesa que Dios había hecho desde hace mucho tiempo atrás. Entonces lo que estamos mirando aquí es que Dios le está recordando a Josué la promesa que les había dado. ¿Qué es lo que necesitaba Josué en ese momento? Recordar que ese momento por el cual él estaba parado ahí era un momento que ya Dios lo tenía preparado.
que estaba a punto de entrar en una aventura, por decirlo de alguna manera, en una empresa grande, tremenda, pero que Dios ya le había entregado la tierra que estaba enfrente de ellos. Desde Abraham, en Génesis capítulo 12, cuando Dios le habló a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces llamó a Abraham, lo sacó de una tierra, de la tierra de Ur, de los caldeos, para llevarlo a la tierra que en este momento ellos iban a tomar por posesión. Una palabra que ratificó Dios, después a su hijo Isaac, después a su hijo Jacob, después a Moisés, se lo dijo una y otra vez. Podemos leer, cuando lee usted el libro de Deuteronomio, podemos mirar una y otra vez la reafirmación de la promesa de Dios, de que Él les había entregado una tierra donde fluía leche y miel, y para allá los enviaba. Entonces Dios le está recordando la palabra de Dios a Josué. No le está diciendo nada nuevo, hermanos. Y con esto, ¿qué queremos decir? Que Dios siempre es repetitivo, que Dios siempre tiene las mismas cosas ya en desuso, anticuadas. Con esto queremos decir, hermanos, que Dios es fiel en su palabra, que Dios tiene una promesa eterna, de la cual, como vamos a mirar más adelante, nosotros también somos partícipes de ello. Dios le está dando la confianza a Josué y le está diciendo: yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, reafirmando su promesa y dándole esa confianza, ese ánimo a Josué, de la promesa que era firme delante de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Una promesa maravillosa, hermanos, para Josué. Hoy escuchamos estas palabras, ¿no? Y las repetimos. De alguna manera nos aprendemos hasta de memoria estos versículos, ¿no? Y los que vamos a leer más adelante, algunos de los versículos más conocidos por nosotros. Pero fíjese estas palabras: nadie te podrá hacer frente. O sea, nadie va a impedir que tú logres el propósito por el cual yo te he llamado. Eso es lo que le está diciendo Dios a Josué. Cuando le dice: nadie te podrá hacer frente, le dice: nadie te va a poder impedir que tú cumplas con el propósito por el cual yo te he llamado. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuál era la referencia? ¿Cuál era el punto de referencia que Josué tenía para él poder agarrarse de esa promesa? El punto de referencia es lo que le está diciendo el Señor aquí, cuando le dice: como estuve con Moisés, estaré también contigo. Entonces Josué había mirado, estamos mirando que fue servidor de Moisés, que estuvo con él en los momentos más importantes del ministerio de Moisés. Josué estuvo al lado de Moisés cuando el pueblo se levantó en rebelión. Todas las veces que el pueblo murmuró en contra de Dios, en contra de Moisés. Cuando Moisés se sentía desfallecer y que él lo miraba. Cuando estuvo al principio que salieron de Egipto, frente al mar, y a los lados del desierto y atrás el ejército egipcio que los perseguía. Y que Moisés clamó al Señor, y que el Señor le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano. Y que se abrió el mar, ¿verdad? De par en par, ahí estaba Josué. Entonces, cuando Dios le dice: como estuve con Moisés, estaré también contigo. Entonces era un punto de referencia tremendamente importante para Josué. El poder creer. Josué afirmarse en la fe, en estas palabras de Dios. Él descansaba precisamente en lo que sus ojos habían mirado. Y yo les repito lo que les comentaba al principio: qué importante es que nosotros tengamos, ¿verdad?, alguien que sea nuestro tutor, que nos enseñe, que nos disipule. Sabemos que Dios, hermanos, es nuestro maestro. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero Dios dejó establecidos, hermanos, llamó a hombres y mujeres también para instruirnos, para enseñarnos.
Necesitamos un mentor, necesitamos observar, necesitamos ver la fidelidad de hombres, de mujeres firmes en Dios. Necesitamos ver hombres, hermanos, que sean afligidos, que sean pasados por el desierto, que sean pasados por la aflicción del desierto. Y necesitamos mirar su firmeza, necesitamos mirar su fidelidad. Pero no para mirar, ¿verdad?, la grandeza de aquellos hombres que tienen un gran mérito, sino para poder observar la mano poderosa que los sostenía y que en todo momento, que los levanta en todo momento. Necesitamos ver, hermanos, necesitamos observar. Todos nosotros somos discípulos, estamos siendo enseñados en la palabra de Dios. Necesitamos estar nosotros dispuestos a ser enseñados, a ser moldeables conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cuántos mentores hay, hermano? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántos discipuladores? ¿Cuántos hombres dispuestos están a pasar por el fuego del desierto, de la prueba, de la aflicción? Porque Josué sabía lo que era servir a Dios por observar a Moisés. Josué sabía que no era un día de campo o que no era algo fácil. Josué sabía que era la obra de Dios. ¿Cuántos mentores sabemos, hermanos? ¿Cuántos discipuladores sabemos aquí en esta mañana? Porque déjame decirte que no es únicamente el estar dispuestos a sentarnos con alguien a compartir lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Eso es una parte nada más. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pasar, le repito, por un tiempo de aflicción y de quebrantamiento? Y después de eso salir firmes de ahí, sostenidos de la mano de Dios. Como estuve con Moisés, estaré también contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dios ha prometido estar con nosotros, eso lo sabemos. Sin embargo, podemos mirar aquí en todo este capítulo, específicamente lo que estamos estudiando en esta mañana, del verso 1 al 9, que aparte de la promesa de la presencia de Dios con Josué y con el pueblo, también hay otro lado, podemos decir, de la moneda. Hay otra cara también de la moneda. Sí, yo voy a estar contigo, yo estaré contigo todos los días, como dijo el Señor Jesucristo, hasta el fin del mundo. Pero dice el verso 6, fíjese lo que dice, pero dice: esfuérzate y sé valiente. Pudiéramos tal vez imaginarnos unas palabras aquí, ¿no?, que no cambiarían el sentido del texto, pero pudiéramos imaginarnos unas palabras que incluso yo las escribí aquí entre estos dos versículos. No te dejaré ni te desampararé, pero tú esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, como creyentes? ¿Qué es lo que le correspondía a Josué? ¿Qué es lo que le correspondía al pueblo de Dios al entrar a la tierra prometida? Pues tenían que esforzarse, tenían que hacer un esfuerzo tremendo. Iban a la guerra, hermanos. La palabra de Dios nos dice que cuando ellos entraron en Jericó, nos dice que simplemente le dieron 7 vueltas, ¿no? 7 vueltas a Jericó, pudiéramos decir en un lenguaje actual, sin disparar un solo tiro. Pero de ahí en adelante fue un conquistar, hermanos, tierras, pueblos, echar naciones de los pueblos donde ellos estaban, pasar por el fracaso, hermanos, donde miramos más adelante, un pueblo llamado Jai, donde ellos fueron derrotados terriblemente por un pueblo pequeño, que cuando mandaron espías dijeron: no mandemos a todo el ejército, mandemos nada más unos cuantos porque son pocos. ¿Y cómo salieron ellos huyendo? ¿Por qué? Por la desobediencia de uno de los hombres de Josué. Era algo difícil, por eso le dice Dios, hermanos, esfuérzate. Es el otro lado de la moneda que a veces no recalcamos mucho en ello. Entonces damos la impresión como si Dios nos fuera a solucionar absolutamente todos los problemas, en donde tal vez Dios se va a proponer no hacernos pasar a nosotros por ninguna aflicción o por ningún sufrimiento.
Varias veces le dice, y lo vamos a estar mirando aquí, Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Al estarle diciendo sé valiente, automáticamente le dice: no te acobardes, no tengas miedo, no te atemorices, sé valiente. La vida cristiana, hermanos, la vida cristiana es para valientes. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otra versión, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Es un pensamiento doble, hermanos, donde hablamos que sí, que Dios está con nosotros, que sin Dios nosotros no podemos definitivamente hacer nada. Oramos a Dios, ponemos en las manos de Dios todo lo que nosotros vamos a hacer, porque sabemos que sin Dios no somos nada. Pero por otro lado también está nuestra responsabilidad y nuestra participación. Y aquí miramos por primera vez donde Dios le dice a Josué: pero tú, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Era el llamado, hermanos, de parte de Dios para Josué. Tú vas a entrar a esta tierra y la vas a repartir. Ese era el llamado específico para Josué. Vas a entrar a la tierra, vas a derrotar a los enemigos, los vas a echar fuera de ahí y tú vas a repartir esa tierra. Pero solamente esfuérzate, dice en el versículo 7, le recalca una vez más: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué tengo que hacer, hermano, yo? Pues solamente, hermanos, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Porque lo que tienes por delante no es algo menor. Es entrar a la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel desde muchos años atrás. Estaban en el momento histórico específico de parte de Dios. Para eso Dios lo había llamado, para entrar a tomar posesión y repartir la tierra. Señor, ¿qué tengo que hacer? Algunas veces nos hemos preguntado nosotros, en el camino de Dios, en el que Dios nos ha puesto y que se nos dificultan mucho las cosas. Entonces que nosotros preguntamos: Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Pues podemos mirar aquí estas palabras: pues solamente, hermano, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Quién nos dijo, hermanos, que la vida cristiana es una vida fácil? ¿Quién nos dijo a nosotros que si el señor ingeniero se quemó las pestañas durante casi 20 años, desde que entró a la primaria, y se fue recrudeciendo el camino al llegar a la universidad, y para poder alcanzar esa meta tuvo que esforzarse tremendamente? ¿Quién nos dice a nosotros que el cristianismo es menor que eso? Si tenemos nosotros distintas circunstancias en la vida que nos han traído un esfuerzo secular para lograr ciertas cosas, ciertas metas, ¿quién nos ha dicho a nosotros que en el camino del Señor es menos que eso? Si hacemos esfuerzos para otras cosas, y puede venir a nuestra mente cualquier cosa, individualmente, pensemos en nuestras vidas, en aquello en lo que nos hemos esforzado, aparte de las cosas de Dios. Y vaya que en algunas cosas que hemos anhelado en gran manera, nos hemos esforzado mucho. En ocasiones hemos pecado hasta de valientes, ¿verdad? Oye, volteamos para atrás: oye, qué atrevido fui, ¿verdad? Pero ¿quién nos ha dicho a nosotros que en el camino del Señor es menos que eso? Esta palabra es una palabra tan tremendamente edificadora, porque para empezar, pues, aparte de Dios, estamos hablando de personajes tremendos, hermanos. Mi siervo Moisés, Josué, siervo de Moisés, siervo de Dios. Nadie te podrá hacer frente, nadie va a impedir que logres aquello por lo cual yo te llamé. ¿Qué nos impide a nosotros
tomar aquello para lo que fuimos nosotros llamados. Al principio les decía, no tenemos que inventar visiones. Vayan por todas las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Romanos capítulo 8 nos habla de que todas las cosas que suceden para aquellos que aman a Dios, Dios obra para bien en ello, para que nosotros seamos conformados a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Esas son las dos grandes metas que nosotros tenemos en esta vida como creyentes. Ser conformados a la imagen de Jesucristo, hermanos, es vivir en santidad. Es vivir una vida de pureza, de rectitud, de integridad. No perfecta, porque somos pecadores aún y estamos batallando con eso. ¿Quién nos dice que para lograr eso no tenemos que hacer esfuerzo alguno? ¿Quién nos dice que para eso no tenemos que sudar, desvelarnos, cansarnos físicamente, mentalmente? ¿Quién nos dice que para eso no tenemos que sufrir, llorar? Y ser muy valiente. Lo contrario a la valentía, le digo que es la cobardía. Y el Señor dice en su palabra, cuando menciona una lista en Apocalipsis capítulo 21 de aquellos que no entrarán en el reino de los cielos, menciona en una de las partes, dice, y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Porque a veces nos acobardamos, hermanos, miramos hacia enfrente y decimos, no, esto está difícil, yo mejor me hago para un lado. Perdóname, no seas cobarde. Tal vez estemos diciendo, hermano, es que ellos iban a una guerra de veras. ¿Quién te dice que esta guerra no es de veras? En todo el caminar que tenemos como creyentes, en 30 años que el Señor ha sostenido a su servidor, ¿cuántas cosas he mirado, hermano? Hogares destruidos, hombres en adulterio, mujeres en adulterio, siervos de Dios. Cosas difíciles, hermanos, porque es difícil la vida cristiana. Por eso el Señor menciona perdónenme la expresión, hermanos. No seamos pusilánimes. Nosotros anunciamos con nuestra manera de vivir, con nuestras palabras, nosotros anunciamos de qué se trata la vida cristiana. Si realmente es una vida de altura o es algo que nada más usamos para mientras estamos en el trayecto de esta vida, ¿no? El ir a la iglesia, el aprendernos unas cuantas versículos bíblicos, pues el congregarme para hacer llevadera más mi vida en este mundo. Pero aquí para Josué, hermanos, era el todo de su vida. El llamado de Moisés, el llamado de Josué era todo para ellos. Por eso Dios le dice estas tremendas palabras. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál era el camino al éxito para Josué? Hoy que hablamos tanto del éxito, ¿no? de la prosperidad. ¿Cuál es el camino para lograr el propósito por el cual Dios nos ha llamado? Y aclaramos, no mi propósito personal, no mis planes, mis anhelos, mis sueños, los propósitos de Dios. Aquel que logra cumplir el propósito de Dios para su vida, aquel es un hombre sumamente exitoso. Podrás alcanzar muchas cosas en esta vida, podrás lograr muchas metas seculares en esta vida, pero si no estaban dentro del propósito de Dios, y aparte de eso no cumpliste nada de lo que Dios te había llamado para hacer, perdóname, pero yo lo puedo llamar un fracaso.
El apóstol Pablo dice: ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si al final se pierde mi alma? Dios le está haciendo a Josué un llamado a la obediencia. Porque fíjese lo que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Todo lo que Dios le había dado a Moisés, escrito en las tablas de la ley, toda la palabra de Dios que hasta ese momento Dios había revelado, y aquellas en las que se iba a revelar por medio de sueños o profetas hasta este momento, él tenía que encargarse de conformar su vida a esa palabra. Y aquí entramos más específicamente cuando hablamos nosotros de lo profundo de la vida cristiana, de la altura de la vida cristiana, de la importancia del esfuerzo que nosotros necesitamos, porque si eres cristiano, si eres hijo de Dios, y has sentido el deseo en tu vida, como lo hemos sentido nosotros, de conformarnos a lo que Dios dice en su palabra. Porque si hay algo que Dios pone en nuestros corazones es precisamente lo contrario: inconformarnos, no estar conformes con la vida que llevamos hasta este momento. Y en este año que termina, quiera Dios que ese haya sido nuestro pensamiento: Señor, miro para atrás, este año que termino y no estoy conforme con lo que he hecho en mi vida como creyente, como cristiano. Entonces deseamos nosotros conformarnos a la palabra de Dios, y ahí nos damos cuenta nosotros que no es tan fácil. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos y miramos lo que Dios nos pide, ¿verdad? Y que nosotros queremos entrar ahí, conformarnos a eso, miramos la dificultad. Cuando el Señor Jesucristo habla de la puerta angosta y del camino estrecho, la puerta estrecha y el camino angosto, no se está refiriendo a que la vida cristiana es una vida mediocre, una vida de mente estrecha, donde hay poquitas cosas en las que puede uno pensar. Nos habla de la dificultad de caminar por la vida cristiana. Porque realmente, hermanos, la vida cristiana es amplia. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado que no vamos a poder alcanzar en todo nuestro trayecto por esta vida. Entonces, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, hermanos, la estamos aprendiendo y nosotros queremos entrar por ahí, nos damos cuenta de la dificultad, entonces nosotros entendemos un poco más por qué Dios nos dice: esfuérzate y sé muy valiente. Cuando miramos nuestros tratos, hermanos, hacia las demás personas, cuando miramos nuestro comportamiento, mi trato hacia mi esposa, el de mi esposa hacia mí, si somos creyentes, hijos de Dios, vamos a decir: no me gusto, Señor. Si miramos nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra vida de entrega, de compromiso a Dios, y si somos honestos, nos vamos a decir: Señor, no estoy conforme. El llamado de Dios es un llamado a la obediencia. En todas las partes donde Dios le promete, desde Abraham hasta Moisés, donde les hace la promesa de la tierra prometida, siempre hay, podemos decir, un condicionante a la obediencia a su palabra. El primer llamado a Abraham dice: deja tu tierra y tu parentela, salte de ahí y ven para acá a una tierra que yo te mostraré. Deuteronomio es uno de mis libros preferidos, hermanos. Léalo de principio a fin y va a mirar las grandes promesas de Dios, tierra donde fluye leche y miel, grandes ríos de gran bendición. Pero si obedeces a los mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces tú entrarás y poseerás esta tierra. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué tan obedientes tenemos que ser?
¿Qué tan tolerante es Dios, hermanos, en la obediencia? Lo que Dios le dice a Josué, le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de la palabra de Dios, no te apartes de ella ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un camino recto que nosotros que tenemos que caminar y que no tenemos que apartarnos. Leía nuestra hermana Sofía, Isaías 53, la parte donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El llamado de Dios a la obediencia es un llamado a caminar de una manera recta, íntegra. ¿Cuál es la tolerancia? Permítame esta palabra, hermano, cero tolerancia. O sea, no tenemos un Dios intolerante, tenemos un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, de misericordia, que nos perdona. Pero eso no significa que Dios se agrade de nosotros cuando nosotros nos apartamos a la izquierda y a la derecha. Lo que la palabra de Dios tiene que traer a nosotros es un sentido de seriedad hacia el camino del Señor. Que no podemos, hermanos, estar fluctuando continuamente entre dos aguas. Que no puede estar mi corazón y mis pensamientos unos días allá en el mundo, incluso hasta mi cuerpo entero allá, y otros días pretender servir a Dios. Lo que las palabras de Dios tienen que traer a nuestras vidas es una seriedad. Lo que la historia de Josué nos debe de traer a nosotros no es una historia añeja, es algo mitológico, algo curioso para observar, a ver qué fue de aquellos hombres. Es un ejemplo para nosotros, es la palabra de Dios, es un patrón de conducta que Dios utiliza para todos sus siervos. Así se llame Moisés, así se llame Josué, así se llame Pablo, así se llame Pedro, así se llame Ricardo, así se llame José, así se llame Eric. Es un patrón de llamado para todos sus hijos, para todos sus siervos. Porque ellos tuvieron éxito no en base, hermanos, a lo que ellos eran. Tuvieron éxito en base a la obediencia que ellos ejercieron al llamado que Dios le hacía y a su palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Siempre tiene uno, y más en estos tiempos, tiene uno que ser claro en esto, hermanos, porque cómo está de moda esta palabra, prosperar. Nos emocionamos, ya llegamos a la parte buena. Ya llegamos a la parte donde la atención va a parar y nos van a hablar de prosperidad, para que prosperes en todas las cosas que emprendas. Quiere decir que si yo me conformo a la palabra de Dios, yo voy a prosperar en todo, voy a tener negocios, aquello que tanto anhelé, voy a enriquecerme, voy a tener éxito en el mundo secular. Pues déjame decirte que si tú te conformas a la palabra de Dios, lo que va a hacer es que la palabra de Dios te va a moldear en cuanto a aquello que Él quiere de ti. Y tú te vas a conformar a ello y tú vas a prosperar en todas las cosas que emprendas, porque entonces vas a emprender lo que Dios te llamó a hacer. Así es, amén. Josué iba a tener éxito, no en lo que él quisiera hacer, hermano. Josué iba a tener éxito en aquello que Dios lo había llamado a hacer. En tomar posesión de la tierra prometida y repartirla. En eso iba a tener éxito. Cuando le dicen todas las cosas que emprenda, sí, porque estaba bien enfocado en qué era lo que iba a emprender. No debemos equivocarnos, hermanos. Quiere decir que no puedo hacer ninguna otra cosa. Claro que sí, hermano. Pero recordemos las prioridades, hermanos, que el Señor nos enseña en su palabra. Cuando nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Nos habla de prioridades. La prioridad de un hijo de Dios, de un creyente, déjame recordártelo y aclarártelo, no es cumplir tus propósitos, es cumplir los propósitos de Dios. Y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, es lo mismo, hermanos. ¿Qué es lo que nos va a salir bien? El llamado que tienes, hermano. Los maestros que dan clases a los niños aquí, hermanas, todo les va a salir bien.
en ese propósito que tienen identificado hasta este momento, todo les va a salir bien cuando este libro no se aparte de su boca y mediten en él de día y de noche. Mi hermana Fabiola, que está, creo, cuidando a los niños, los hermanos de la alabanza, el llamado que todos tenemos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, de compartir el evangelio a otras personas para que vengan al conocimiento de Jesús y procedan al arrepentimiento. Ese llamado que todos nosotros tenemos, todo nos va a salir bien cuando nosotros nos ocupemos en las prioridades que Dios nos ha llamado. Específicamente, ¿quién no se ha aprendido este versículo, hermano? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero ¿cuántos de nosotros realmente lo aplicamos, hermano, en el ministerio? En el ministerio, yo puedo hablar del ministerio que Dios me ha dado, el pastorado. ¿Cuántas veces he ido con el Señor? Señor, quisiera que las cosas me salieran bien. Quisiera hacer las cosas bien. Pero no hay nada oculto que Dios no me haya dicho ya. Entonces yo recuerdo, en mi mente, en mi corazón, tengo que buscar a Dios, tengo que apartar más tiempo para Dios, tengo que hacer de la palabra de Dios lo que salga de mis labios. Si yo quiero ministrar, si alguno habla, dice el apóstol Pedro, hable conforme a las palabras de Dios. Si tú quieres instruir a tus hijos, instrúyelos conforme a las palabras de Dios. Si tú quieres emprender cualquier cosa, empréndela conforme a la palabra de Dios. Sino que de día y de noche meditarás. ¿Qué significa meditar? ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? Perdónenme lo que les voy a decir, pero no se trata de repetir la palabra de Dios como pericos. Algo que escucho, algo que aprendo, lo repito. La meditación de la palabra es un llamado, hermanos, a sumergirnos en la profundidad de la verdad de la palabra de Dios. El meditar en la palabra de Dios nos impide a nosotros entrar en la superficialidad, en estar por encimita nada más de las cosas y no profundizar en las verdades de la palabra de Dios. Meditar es reflexionar, meditar es pensar en ello, ocuparnos en la palabra de Dios. Terminamos con el verso 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Como cristianos en esta mañana, al estar escuchando esta exposición de la palabra de Dios, tenemos que pensar en algo, hermanos. Que de las cosas que nosotros estamos leyendo, la manera de hacer las cosas que Dios le mandó a Josué, cómo se hacen las cosas, nosotros no tenemos alternativa. Josué no tenía otra alternativa. A Josué no se le ocurrió preguntar, Señor, ¿habrá otra manera de hacerlo? ¿Habrá otro modo de hacerlo? No había alternativa sino obedecer a la palabra de Dios. El llamado a esforzarnos, hermanos, no es un llamado en el cual nosotros tenemos la opción de aceptarlo o de rechazarlo. El llamado al esfuerzo para todos nosotros como cristianos es un llamado imperativo, es un mandamiento, es una orden de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Cuando Dios le dice a Moisés, no temas ni desmayes, si no te acobardes, ni dejes tirado las cosas a medio camino, termina lo que empezaste. No dobles las manos, no bajes la guardia, sigue adelante. En los momentos difíciles, hermanos, porque repetimos, Josué estaba en un momento tenso.
Podemos decir un momento difícil y más adelante en el trayecto podemos leer el libro de Josué, momentos difíciles, en donde tal vez él pudiera haber dicho, ¿sabes qué? En la derrota de Jai se fue triste tremendamente después de una victoria. Acababan de entrar, de tomar a Jericó, una ciudad grande, sin disparar un solo tiro, y después un pueblo pequeño, con ganas de renunciar, ¿verdad? ¿A cuántos les suenan estas palabras familiares? Porque en el camino del Señor, hermanos, hay veces que dan ganas de renunciar. A veces que dan ganas de dejarlo todo, hermano. ¿No es cierto? Pero no tenemos opción en esos momentos. No nos queda más remedio que triunfar. En esto sí podemos nosotros regocijarnos y tomar estas palabras verdaderamente en el sentido correcto, de que no tenemos otra opción más que triunfar en aquello que Dios nos ha llamado. No tenemos otra opción que tener éxito en llevar aquello que Dios nos ha llamado a hacer, porque Él está con nosotros, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, está también con nosotros, porque Jesús nos lo reafirmó en Mateo capítulo 28, versículo 20, que mencionamos hace unos momentos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto me recuerda, hermanos, estamos terminando las palabras que el apóstol Pablo le habló a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta palabra la pudiéramos traducir también, porque otras versiones la mencionan así: ve y fortalécete en la gracia de Dios. Porque las fuerzas físicas solas no nos sirven de gran cosa, hermanos. Nuestra fortaleza, nuestro poder viene de parte de Dios. Y Pablo le habla a Timoteo porque podemos decir de alguna manera analógicamente, Pablo, como Moisés, había terminado su obra. Segunda de Timoteo es la última carta que escribió Pablo. De ahí él iba a salir a ser ejecutado, a morir, y él lo sabía. Entonces estaba preparando a su discípulo, a Timoteo, que iba a ser quien iba a seguir adelante con la obra de Dios. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otra parte le dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es el llamado que tenemos nosotros como creyentes? Si queremos acercar un poco esta historia tan maravillosa, tan tremenda de Josué y de Moisés, y que tal vez por el tiempo transcurrido, por la historia tal vez muy conocida, no la asociamos con nuestras vidas personales como creyentes, como cristianos, vayámonos al Nuevo Testamento. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, y con esto termino. El apóstol Pablo escribe estas palabras y dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No lo he alcanzado todo. Estamos hablando del apóstol Pablo. Ocuparía un tiempo innecesario en explicarles quién es el apóstol Pablo. Pero él dice: no lo he alcanzado todo, ni soy perfecto, sino prosigo por ver si logro asir. Fíjese lo interesante de esta palabra, asir.
Catalambano en griego, que significa tomar posesión, conquistar, adquirir. Yo prosigo adelante para ver si logro tomar posesión, para ver si logro adquirir, para ver si logro tomar para mí aquello por lo cual fui tomado por Cristo Jesús. Nosotros, Josué, hermanos, no conquistó toda la tierra. Si usted lee Josué, va a llegar al libro de Jueces y va a mirar todavía los primeros capítulos, el pueblo de Israel todavía conquistando tierras, y después entraron en una etapa de subidas y bajadas donde la desobediencia poco a poco los llevó a perder lo que Dios le había dado. Pero en este tiempo lo maravilloso, hermanos, es que otro Josué, porque Josué es el mismo nombre que se utiliza para Jesús, Jeshua, Dios salva. El Josué de este tiempo nos ha llamado para tomar posesión de una tierra que no nos será quitada. Mientras estamos en esta vida, una vida de esfuerzo, hermanos, de lucha continua, en adquirir, como el apóstol Pablo, en asir, en conquistar, en tomar aquello para lo cual yo fui tomado por Cristo. Porque déjeme decirte que Dios te tomó, Jesús te conquistó, te tomó, te trajo, no para que cumplieras tus propósitos, sino para cumplir los de Él, que son mejores y mayores, eternos. Y en ese proceso Dios nos permite a nosotros hacer algunas cosas en esta vida, pero el propósito mayor es aquel por el cual Dios nos ha llamado. No tenemos que inventar, hermanos, visiones anuales y pegarlas ahí atrás. Sabemos nosotros que somos llamados a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Que mientras estemos en esta tierra nunca vamos a poder decir lo he logrado, sino que vamos a decir, a tomar prestadas las palabras del apóstol Pablo y decir, no lo he alcanzado, ni soy perfecto. No cada año, cada día, cada semana, decir, prosigo hacia adelante a la meta del llamamiento supremo, la mayor meta que tenemos. Alcanzar la semejanza en Cristo, que un día la vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de Dios, pero que la promesa es que nadie nos va a arrebatar esa hermosa promesa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues solamente esfuérzate y sé muy valiente.